Capítulo 28. Proverbios antitéticos. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El título de este proverbio que tomé para poder apegar a la enseñanza que estamos realizando es algo interesante porque dice que son proverbios antitéticos, como quien dice antiéticos. Lo que realmente nos quiere enseñar este proverbio es que está en contra de lo que fundamenta la ética, ya que la ética nos fundamenta el conocimiento del bien y el mal, es una norma para poder crear valores o analizar valores, pero estos proverbios son como una enseñanza, podemos decir, como un consejo antiético, y fueron escritos para llevarnos al análisis de lo que realmente nosotros en cierta manera determinamos hacer. Verso 1 nos dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo, dice, lo pone como semejante a un león, está confiado, como que dice, no huye. Lo que quiero que entendamos en el primer verso es que a la persona impía, yo creo que ya lo había aclarado, se le da la calidad cuando conoce la verdad y no la practica. Esto significa que es una persona que conoce hacer lo bueno, sabe cómo hacerlo, se lo enseñaron, lo aprendió, pero de cierta manera ha determinado no hacerlo, sigue haciendo lo malo. Por lo mismo, como ya conoce lo malo y también conoce lo bueno y sabe que lo que está haciendo malo, piensa que todos de cierta manera se comportan de la misma manera que él se comporta. Como quien dice, como él tiene desconfianza porque sabe que está haciendo lo malo, creen que todos a su alrededor le tienen desconfianza. Como él ya sabe que está haciendo lo malo, de cierta manera su comportar hace que él crea que todos, de la misma manera mala que él piensa, todos piensen mal igual que él. Por eso es que huye, por eso es que se esconde, por eso es que actúa diferente de una manera mala, y para nosotros sería extraño, pero no es porque en algún momento nosotros también estemos actuando mal, podríamos decir, o de la misma manera que él está actuando, sino porque su misma conciencia o su conocimiento del bien y el mal lo hace huir para poder como que esconderse de lo que está haciendo, sin que nadie lo haga, aunque nosotros estemos alrededor, pero como nosotros conocemos que está haciendo mal, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar hacer lo bueno. Aunque la persona se siente incómoda, tenemos que entender que este verso nos está diciendo que el que hace el mal se siente incómodo, aunque otros no lo estén observando. En el verso 2 nos está dando por qué suceden las divisiones. Primero dice que por la rebelión, como que dice, por oponerse, por rebelarse, por ir en contra de las normas de un reino, hay
muchos príncipes. Como que dice, los príncipes, de cierta manera, como no les gusta estar en este reino bajo esas normas que deben seguir, determinan hacer su propio reino a su manera y bajo sus términos, bajo sus costumbres o como ellos creen entender. Esto nos da la idea porque hoy en día existen tantas iglesias, tantas religiones y que en algún momento hay tantas opiniones. Pero dice, el hombre entendido permanece estable, como que dice, el hombre que entiende que tiene que estar bajo normas, que tiene que estar bajo reglas y que las debe respetar, no tan fácilmente anda creando otro reino, no tan fácilmente anda creando otro ministerio, otra iglesia. Lo que quiero que entendamos es que nos está dando reglas morales, pero también nos está hablando de las que están inmorales. Y esto es lo que pasa. Por eso es que hoy en día vemos tanta división en tantos lugares, porque las personas deben entender que nos necesitamos volver entendidos, porque la división de cierta manera no nos trae algo bueno. La unión siempre va a traer algo bueno para nosotros. Y esto seguimos aprendiendo con las consecuencias de nuestras decisiones. En el verso 3 nos está dando sobre una actitud. Aquella persona que le roba, que es pobre primero, y le roba a los pobres, como dice, les está robando a aquellas personas que están en su misma condición. Dice que es semejante a un torrencial, como que dice a muchas aguas. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto un torrencial, pero cuando un torrencial pasa, yo me acuerdo que pasó una vez en una calle, pasó lavando, se llevó carros, se llevó todo lo que encontraba, no dejaba nada. Así mismo es una persona cuando roba. Y créanme, este verso es tan importante que lo analicemos. Yo no sé, pero fíjense que últimamente la mayoría de empresas, de iglesias, miren, la persona que está robando hoy en día ya no tiene ni el mínimo respeto. Hoy en día vemos a las personas tratando de saciar su vicio o su necesidad o su hambre, o viendo cómo robar y viéndolo como una manera de trabajo para poderlo ejercer. Pero hoy en día ya no hay aquello de que, bueno, voy a ir a robarle al rico, sino a las mismas personas de su misma condición y no les deja nada. Lo que está tratando de decir acá es que nosotros, no está hablando de que robemos, ¿verdad? Lógicamente, robar no debe ser, porque miren, normalmente hoy en día se ven empresas. Yo hace poco estuve en un lugar, en unas instituciones, y me decían, mire, estamos tan mal, estamos quebrados, ya no podemos levantarnos, pero es porque ha venido tanta persona acá con el deseo de robar. Piensan que nosotros tenemos mucho dinero y su primera intención en estar con nosotros es robar. Y créame, así es como se van a la quiebra empresas, así es como suceden tantas cosas malas y después nos andamos quejando, no hay empleo, no hay esto, pero tenemos que entender que realmente no es que las cosas a veces vengan y sucedan o estén sucediendo ciertos acontecimientos que están destruyendo, por ejemplo, el desempleo, sino a veces nosotros mismos con nuestras mismas condiciones o nuestras mismas formas de ser estamos destruyendo lo que no debes destruir. Hoy en día, por ejemplo, una empresa que es una fuente de ingreso a aquellos que lo necesitan. En el verso 4 nos está diciendo que si nosotros dejamos la ley, por ejemplo, digamos hablar los consejos o lo que la Biblia nos enseña, dice que estaríamos alabando a los impíos, como que dice alabando a aquellos que saben hacer lo bueno pero no lo hacen. Ahora bien, nosotros también tenemos que entender que, por ejemplo, en nuestro país de Guatemala, si nosotros dejáramos lo que la Constitución nos rige, estaríamos como que dándole permiso a las personas que no quieren regirse bajo los términos de la Constitución a que hagan lo malo. Lo que yo estoy tratando de decir es que, miren, hoy en día yo creo que nosotros los cristianos evangélicos estamos tan confundidos. Les digo y me pongo en cuenta porque no quiero decirles, están tan confundidos que una vez lo hice y todos se sintieron ofendidos, ¿verdad? Pero estamos tan confundidos porque no entendemos. Muchos de nosotros queremos arreglar las cosas con oración y está bien, debemos de orar. Pero muchas de las cosas también se van a arreglar cuando nosotros determinemos hacer lo bueno. ¿De qué me sirve a mí? Lo comento, pasar horas de oración y sigo haciendo lo malo.
Se los comento porque conocí a un varón que se dedicaba a ir a lugares donde él creía pues buscar a Dios. Por ejemplo, iba hacia un retiro. Aquí en Guatemala hay muchos lugares. Él iba al Cerro Quemado. Se dedicaba 8 días a estar orando, estudiando la palabra, y ni bien llegaba a su casa, iba a pelear con su esposa, iba a pelear con sus hijos, le daba un maltrato a su esposa, le daba un maltrato a sus hijos. Y la pregunta de sus hijos siempre era, ¿a qué fue? ¿Qué hizo? Si ella se portó bien, ¿por qué no se viene a portar? No sé, ellos esperaban algo diferente. Así mismo es cuando nosotros hacemos por un lado el conocimiento bíblico y solo queremos andar orando. No, debemos de orar, pero también necesitamos aferrarnos al conocimiento bíblico, a lo que la Biblia enseña, para que nosotros podamos hacer lo correcto. Porque también ahí dice, mas los que guardan, ¿sí?, contenderán con ellos. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo ahorita estoy enseñando, ¿verdad? Yo sé que habrá alguien, sí, pero lo bueno no lo podemos hacer, o alguien así piensa. Yo se los digo porque, gracias a Dios, durante muchas enseñanzas que he realizado en varias iglesias, he encontrado personas que se han opuesto a ciertas cosas que a veces Dios me ha permitido decir. Entonces, se han levantado, no, hermano, yo creo que usted está hablando un evangelio muy rígido, un evangelio que aquí en la tierra no puede suceder, un evangelio donde, no, hombre, yo pienso que debemos de ser más humanos, como que dice, muy espirituales usted. He encontrado personas así. Y de cierta manera ellos lo han dicho, y yo les he dicho, miren, si algo he entendido es que Dios nos ha dado reglas, pero no nos ha dado reglas para que nosotros las entendamos y las ignoremos, no. Dios sabe que estas reglas son tan necesarias. Lo que Dios quiere fundamentar en nosotros es un orden. Y lo que Dios quiere es un orden personal, un orden familiar, un orden social, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros sepamos cómo tener un orden personal, cómo ser ordenados nosotros en cuanto a nosotros mismos, cómo ser ordenados, por ejemplo, en el matrimonio, cómo ser ordenados con la familia y cómo ser ordenados socialmente. Donde quiera que vayamos, nos movamos de una manera ordenada. ¿Por qué? Para que nosotros fundamentemos el orden que debe existir en todo lugar. Pero si yo soy una persona desordenada, ¿sí?, no voy a poder contender con otro desordenado, porque si le voy a hablar de su desorden, me va a decir, bueno, ordénate tú primero y corrígeme mi desorden, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros necesitamos entender. Créanme que estos versos son muy buenos y esto nos va a ayudar a entender lo bueno y lo malo, para que nosotros, de cierta manera, aprendamos a determinar lo que deseamos, ¿sí? En otras palabras, si yo hago lo bueno, voy a recibir lo bueno. Si hago lo malo, voy a recibir lo malo. Debo meditar en eso. Dice en el verso 5, el hombre malo no entenderá el juicio. Tenemos que entender que para hacer un juicio necesitamos escuchar a las dos personas. Y al escuchar a las dos personas, preguntar si también hay personas que quieran ya sea aportar, si vieron, o tratar de en algún momento como investigar lo más profundo para tomar una decisión sabia, correcta. Si hay alguien culpable, pues lógicamente condenar al culpable y solventar al que no es culpable. Ese es un juicio. Esas son como que las 3 bases por la cual se hace un juicio. Una persona impía, una persona mala, una persona que no quiere buscar a Dios, que es malo, no entenderá hacer eso. No podrá hacer eso, es la palabra. Digamos, no podrá venir, sino que simplemente va a, como sabe hacer lo malo y cree que lo malo le da como que el factor a hacer lo que él quiera, no podrá hacer el juicio. Entonces, dice también lo opuesto, dice, mas el hombre que busca a Jehová, cuando nosotros venimos a Dios, buscamos a Dios en oración, óigase bien, y en el estudio de su palabra, ¿sí? Tienen que ir ambos. Nosotros aprendemos a entenderlo todo. Se nos hace fácil entenderlo todo. Porque la Biblia nos da reglas morales para nuestra conducta personal, y vuelvo a decirlo, familiar, social, y abarca todos nuestros puntos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser ordenados personal, se nos va a hacer fácil ser ordenados en todos los ámbitos. Por ejemplo, si yo soy ordenado, digamos, cuando guardo mis cosas, cualquier cosa personal,
Lo mismo lo voy a hacer en la empresa, lo mismo voy a hacer en la familia. Donde yo vaya, voy a hacer lo mismo. Eso es lo que estamos tratando de darnos a entender este verso. Si nosotros buscamos a Dios, ojo, debemos demostrar que realmente lo hacemos. Lógicamente basados en oración y en el estudio de su palabra. En el verso 6 nos está diciendo que es mejor el pobre, que es una persona que practica integridad. Como que dice, es una persona que le podemos tener confianza. Es pobre, pero es íntegro. Eso le da como una calificación mejor, podríamos decir, o una persona a la que le podemos rendir confianza, obediencia, porque sabemos que la integridad lo hace como una persona honesta, sabia. Pero dice, aquel de perversos caminos y rico, como quien dice, no solo tiene sus caminos perversos, no solo practica lo malo, sino que tiene económicamente para hacer lo malo. Otra cosa que tenemos que tener claros en este verso es que nuestras finanzas, nuestra economía también es útil para hacer lo bueno o lo malo. ¿Sí? Les hablo de esta manera porque hoy en día yo veo a tanta persona mal en su economía, créanme. Y se acercan a veces y me dicen, mire hermano, ore por mi economía. Y yo les digo, voy a orar, pero vayan y aprendan bases de economía. Aprendan cómo ejercer una buena economía. No solo oren, busquen, estudien cómo hacer una economía personal, familiar, social, cómo desarrollarla, cómo sostenerla. Y les hablo de todo esto porque realmente necesitamos comprender, digamos, no dejemos a medias las cosas. Y a Dios no le gusta que hagamos las cosas a medias. Y les hago esta observación porque muchos pensamos que cuando leemos la parte de José, cuando lo vuelven gobernador de Egipto, muchos pensamos que José en ese momento vino el Espíritu Santo y a él se le surgieron unas ideas de decir, venir y decir, mira Faraón, tú lo que tienes que hacer es traer un hombre para que haga esto y empieza él a declarar, ¿va? Que haga graneros, que organice, que quinte la parte de la tierra y que la guarde. Y muchos piensan que eso, y que es así, yo voy a ir a buscar a Dios y y de repente me empiezan a surgir ideas. No, les cuento que no. Sino que José empezó a hablar lo que miraba hacer a Jacob. Cuando había hambre, Jacob hacía algo. Cuando había abundancia, Jacob hacía algo. Entonces, cuando José empieza a hablar ahí, era lo que había aprendido de su papá. Eso es lo que a veces no nos aclaran en una predicación. Y por eso, como tenemos una mente, óigame bien, apegada a la pereza, a la comodidad, a no hacer nada, como que dice, solo con oración o con declaración o que me profeticen, es suficiente. Te digo algo, todo lo que tú quieras tiene un costo y tienes que trabajar para alcanzarlo. Por ejemplo, yo quiero ser honesto, debo trabajar en mi persona para lograr ser honesto. Debo estudiar, debo capacitarme, debo entrenarme para ser una persona honesta. Esa es la parte que no nos dice. Y por eso a veces pasamos horas pidiendo honestidad ante Dios, pero no la ponemos en práctica, no nos capacitamos. Y eso es lo que Dios quiere darte a entender hoy. Verso 7 nos dice, el que guarda la ley será un hijo prudente. Como que dice, el que guarda las reglas, el que sabe obedecer, el que se apega a un gobierno, el que entiende que necesita instrucciones. Eso está diciendo. Hablando de instrucciones, la ley de tránsito en Guatemala nos dice que cuando nosotros vemos un semáforo que se está poniendo en amarillo, se los digo porque así pasa, es normal que vayamos bajando la velocidad y vayamos parando, ¿verdad? Porque van a pasar los demás. Pero aquí en Guatemala he observado la mayoría de choferes que cuando ven que el semáforo empieza a ponerse amarillo, más aceleran, como que dice, yo paso porque paso usted. Y muchos accidentes han surgido por eso, porque los que están esperando, ni bien miran que se pone amarillo, no están viendo si el otro se detuvo, le dan. Y ahí es donde surgen los choques en los semáforos. Pero dice, uno, dice también la ley de tránsito que debes esperar 3 segundos, a máximo 5 segundos antes de salir.
Lo que estoy tratando de decir es que cuando tú no guardas esas reglas, te arriesgas a un accidente. Cuando tú no arreglas, digamos que no te apegas a esas normas, tú te arriesgas a un accidente. Lo que estoy tratando de decir es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando tú no te conservas en lo que la Biblia te dice, te arriesgas a algo y después puedes lamentar por lo que estás haciendo. Entonces, lo que quiero que entendamos es que Dios quiere que nosotros seamos personas prudentes, pero solo lo lograremos cuando hagamos la palabra. Ahora dice, el compañero de glotones avergonzará a sus padres. Quiero que entendamos, un glotón es una persona que come excesivamente, solo piensa en comer, padece de glotonería, su deleite, su pasión, sus sueños y todo eso está en comer. Y avergüenza a su padre, claro que avergüenza, porque ¿qué padre se va a sentir bien? Oiga bien, entiéndase, que su hijo, podríamos decir, centra todo su dinero en solo comer. Le falta. Tenemos que entender que hoy en día nuestra economía no solo la podemos centrar en alimentación, también en ropa, también en ciertas cosas que necesitamos. Hoy en día realmente nosotros ya no vemos ni el auto como un lujo, es algo necesario para podernos transportar. Lo que estoy tratando de decir es que la persona que solo centra, ponemos, su economía o su dinero en solo comer, le va a faltar muchas cosas. Y lógicamente el padre no se va a sentir bien porque va a saber que no es un buen administrador, que no cubre todas sus necesidades, sino una sola necesidad. Y por eso el padre se va a avergonzar de su hijo. Eso es lo que está tratando de decir este verso. Y nosotros necesitamos entender, lógicamente, podríamos decir, ¿por qué Dios se avergüenza de nosotros? Si lo queremos llevar un poquito a un extremo. Porque nosotros, sabiendo lo bueno, no lo queremos hacer. Pero queremos realmente que Dios se alegre de nosotros, hagamos lo que Dios dice que debemos de hacer. En el verso 8 nos habla sobre aquella persona que aumenta su riqueza con usura, ¿sí? Y con creces o intereses altos. Lo que quiero que entendamos primero es que, miren, normalmente algunos malinterpretamos estos versos. ¿Por qué? Porque creemos que el interés sobre un préstamo no debe existir y les digo que sí. ¿Por qué? Porque mire, ¿para qué buscamos un préstamo si no estamos dispuestos a pagar intereses? Lógicamente tenemos que entender que la otra persona debe ganar sobre su dinero. Ahora, dice aquí sobre crecidos intereses. Lo que la Biblia está corrigiendo en esta parte o nos está dando a entender a nosotros es que nosotros cobremos intereses altos. Digamos, un interés más o menos aceptable, un 5, un 7, un 8% exagerado, está bien. Si alguien en algún momento lo hace, está bien. Se los comento porque conocí a un hermano que él prestaba dinero y él manejaba esos intereses más o menos a ese porcentaje. Y estaba bien, él iba bien. Pero ciertamente ciertos hermanos que leen estos versos lo confrontaron una vez y le dijeron, ¿verdad? Lógicamente el hermano desconocía estos versos y hablaba sobre el alto interés y no supo qué responder. Por eso es que me introduzco de esta manera a aclarar. Porque nosotros tenemos que entender que todos nosotros necesitamos ganar dinero. Así es, eso es ley. Si usted va a trabajar, gana dinero. Si usted está comercializando, gana dinero. Está ganando. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y así es la ley de... Ahora, ganar altos intereses es lo malo. Y por eso nosotros necesitamos entender qué es lo que está corrigiendo este verso. Ahora, el otro punto que dice, mas el que se compadece de los pobres lo aumentará. Como quien dice, está cobrando interés, sí, pero no basado en un alto interés, sino lo necesario, porque lógicamente también tiene que ganar. Al hacer eso, se está compadeciendo del pobre, como dice, le está cobrando lo justo. Y el pobre que va a hacer el préstamo tiene que estar dispuesto a pagar eso, lo justo, porque realmente eso es lo que nos quiere fundamentar este verso. Verso 9, tan necesario ustedes. Dice ahí, el que aparta su oído de la ley, como que dice, el que aparta su oído a la palabra de Dios. Sí, también su oración, oiga bien, es abominable, es despreciable, como dice,
nadie la quiere escuchar. Lo que quiero que entendamos en este verso es que, mire, nosotros debemos orar conforme el conocimiento bíblico que tengamos. Se los digo porque yo me acuerdo, la primera vez que yo asistí a una iglesia, casualmente era un culto de oración. Y yo me acuerdo en mi oración y le decía, Señor, cámbiame, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Y pasé una hora exacta, pidiéndole, Señor, cámbiame. Y yo estoy seguro que Dios me hubiera contestado, ¿en qué te cambio? ¿O dónde quieres tú el cambio? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque así es como que, podríamos decir, abominable, como dice, que no la quieres oír, es fastidiosa, pues esa es la palabra que andaba buscando. Porque estás repitiendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y Dios no quiere que tú repitas lo mismo, sino que tú ores a Dios. Si tú ves las oraciones, por ejemplo, de Moisés, las oraciones de Daniel, créeme, ellos oraban conforme a lo que ellos conocían de la palabra. Por ejemplo, Moisés le dice, yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Por ejemplo, nosotros podríamos hacerlo de esa manera. Te suplico misericordia, Señor, por lo que hice. Porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Y tú dijiste que harías misericordia a aquellos que la pidieran. Y créame, esa oración uno la quiere escuchar a usted. Esas son reglas que nosotros necesitamos entender. Por eso es que necesitamos estudiar la palabra de Dios, para que nuestra oración fluya según el conocimiento de la palabra de Dios y no según nuestro palabrerío. Muchas veces nosotros así oramos, puro palabrerío, porque ni nosotros sabemos lo que estamos pidiendo, ni nosotros sabemos lo que queremos y no sabemos pedir. Pero este verso nos da a entender lo que sí necesitamos entender y cómo saberlo hacer. Verso 10 para terminar ya dice, el que hace errar o le pone tropiezo, más o menos está dándole la idea, a los rectos en el mal camino, dice que caerá sobre su misma fosa, como que dice, sobre su misma trampa o lo que está haciendo. Realmente nosotros necesitamos entender, créanme, eso yo lo veo en muchos lugares, en muchas personas. Hoy en día algunos como que de cierta manera tienen cierto conocimiento, pero no lo quieren compartir, o creen que su conocimiento es tan valioso o les costó demasiado el conocimiento, que a veces evitan ayudar a una persona y lo hacen como que, podríamos decir, caer en una desesperación. Por ejemplo, en un trabajo, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, era muy jovencito, y me acuerdo que no conocía, por ejemplo, era la maquila, ¿verdad? Yo nunca había llegado a una maquila, y me acuerdo que tenía que aprender ciertas cosas. Mi primer trabajo fue en una maquila de tendedor de tela, no sé si alguien ahí pueda identificarlo, y yo me acuerdo que tenía que aprender a sumar cuántas yardas llevaba un lienzo, había muchas cosas, llenar un reporte de todo eso. Y me acuerdo que me acercaba uno y le decía, mira, yo no entiendo esto, y se molestaba y me contestaba mal, y me acuerdo los primeros días fue bien difícil. Pero me acuerdo que hubo un varón que se me acercaba y me decía, mira, pues lo que tienes que hacer es esto, es esto. Y bueno, habían cosas que yo le entendía y regresaba, mira, esto no te entendí. Ah, bueno, tienes que hacer esto, esto, esto. Y me corregía. Y realmente créanme que esa persona me ayudó mucho a crecer. De esa conducta en la que está hablando este verso. Porque hacemos errar o lo hacemos como que dice cometer errores. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Y dice que si nosotros hacemos eso sobre nuestros mismos errores o sobre los errores de ellos o sobre la fosa que estamos creando, que es al final, es un agujero, sobre esa misma fosa vamos a caer, ¿sí? Pero dice, mas los perfectos heredarán el bien. Si tú puedes ayudar a alguien con una dirección, si tú puedes ayudar a alguien con un dinero, si tú puedes ayudar a alguien, hazlo. No hagas errar a alguien que no, podríamos decir, bueno o malo, no lo califiques, sino ayúdalo. Y créeme, serás perfecto y alcanzarás el bien. Eso es lo que Dios quiere. Así que determinemos qué consecuencias queremos o qué resultados. Todos sabemos la ley de la siembra. Lo que tú siembras,
eso cosecharás. ¿Quieres lo bueno? Sí, pero no siembras lo bueno, no lo vas a tener. Necesitas trabajar lo bueno, necesitas sembrarlo, regarlo. Hay mucho trabajo que hacer para que recibas lo bueno. Jamás vas a recibir lo bueno si sembraste lo malo. Eso no sucede en ninguna de las leyes de la siembra. Siembras maíz, cosechas maíz. Siembras lo bueno, cosechas lo bueno. Piénsalo. ¿Qué tú quieres?